Y para poder iniciar, esta mañana voy a presentar a la doctora Carmen Rosa Coloma Manrique. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED de España, magíster en Política y Gestión Universitaria por la Universidad de Barcelona y PUC, magíster en Planificación de la Educación por la PUC, licenciada en Psicología y en Educación, diplomada como especialista en Gestión de la Calidad de la Educación Superior por el Consorcio de Universidades de Lima, en Aseguramiento de la Calidad, Políticas Públicas y Gestión Universitaria. Diplomada como evaluadora externa y como coordinadora en autoevaluación a nivel superior por la Universidad Udual de México. Diplomada como especialista en educación a distancia y de adultos. La doctora Coloma tiene amplia experiencia en gestión universitaria como decana de nuestra Facultad de Educación, jefa de Departamento de Educación, experiencia en desarrollo de proyectos de evaluación educativa a nivel institucional y de docentes, así como también como profesora principal del Departamento de Educación con ejercicio en docencia en la Facultad de Educación, la Escuela de Posgrado y el Instituto para la Calidad PUC. Actualmente ella es directora de la Maestría en Docencia Universitaria. Ella nos va a presentar la conferencia que tenemos en esta mañana, así es que le brindamos aplausos a nuestra mesa. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente para mí es un honor estar en esta mesa y tener el gusto de presentar al doctor Jesús Salinas. Jesús Salinas es profesor de Educación General Básica por la Universidad de Zaragoza, licenciado y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de las Islas Baleares, es catedrático de Tecnología Educativa del Departamento de Ciencias de la Educación de dicha universidad en la actualidad. Ha laborado desde 1977 a 1989 en el Ministerio de Educación y Ciencias en la Universidad de las Islas Baleares, en el Centro de Profesores y en otras instituciones. Ha publicado numerosos artículos en diferentes revistas relacionadas con temas educativos, tecnología y educación a distancia. Es un gusto contar con usted, doctor. Él nos va a presentar la conferencia Itinerarios Flexibles de Aprendizaje. Gracias. Ante todo, agradecer a la Universidad Católica la oportunidad de poder hablar y de exponer algunas ideas que nos rondan por la cabeza y, sobre todo, especial al amigo Alberto Patiño por haber pensado en darme esta oportunidad. Bien, el título Itinerarios Flexibles de Aprendizaje está asociado sobre todo a cosas que nosotros investigamos en nuestro grupo de investigación y a un proyecto en el que hay varias personas de aquí involucradas: Antonio Bartolomé, Xavier Carrera, Adolfina Pérez, creo que alguien más, que seguramente que se me olvida, y todo mi grupo de investigación. Así que lo que me pasa es que no es que sean ideas mías, lo que les voy a exponer son ideas y trabajos colectivos, lo que pasa es que las canas hace que yo haga de protagonista, mejor dicho, de portavoz del trabajo que hacemos los demás. Bien, la idea de trabajar el tema de itinerarios flexibles de aprendizaje está muy conectada con algo que Francesc Pedró nos dijo el otro día, ayer, y que hace referencia al tema de la personalización y de cómo las tecnologías pueden ayudar a esa personalización de los aprendizajes. Entonces, ahí hay una serie de conceptos que estamos dando vueltas seguramente todo el Congreso, ¿no? Diseño de aprendizaje, competencia digital. Ayer hubo muchísimos trabajos de tema de competencia digital, tema de agenda académica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para empezar me gustaría, intentaré hacerlo brevemente, contrastar lo que es la agenda de investigación en el ámbito de la tecnología con las reformas educativas sugeridas o lo que puede ser el ámbito de
de las tendencias en lo que queremos, lo que se quiere hacer con las escuelas, lo que se quiere hacer con las universidades, lo que se quiere hacer con la enseñanza. Para eso voy a desgranar 3 aspectos que señala Willingham, ¿no?, en un artículo de este mismo año. El primero es el tema de reducir el énfasis en la memorización. Dado que ya tenemos Google y tenemos mucha información, ¿para qué trabajar el tema de la memorización? Y ahí, en el ámbito de la investigación, tenemos muy pocas evidencias de que reducir el tema de memorización y trasladar las cosas en vez de a memorizar, a buscar, el que todo está en Google, tenga evidencias dentro de la investigación. Es un tema que no está muy conectado con lo que estábamos hablando y por lo tanto tampoco me alargaré, pero de todas formas es un tema muy interesante a trabajar. Es decir, ¿qué dice la investigación sobre el tema de memorización o de no memorización, de la construcción de la estructura mental y del conocimiento de las personas, y qué nos dice todo esto de que, bueno, ya tenemos Google, buscamos en Google, ¿para qué le vamos a dar esa información? El segundo es el Flipped Classroom. El Flipped Classroom, realmente, cuando a alguien le explicamos qué es Flipped Classroom, suele decir, pero eso ya lo hacía yo. Es decir, no es un gran descubrimiento, lo que sí es que el manejo de la tecnología ayuda mucho, por ejemplo, en la construcción de vídeos, en la generación de los recursos, etcétera, y ponerlos a disposición de los alumnos. ¿Cuál es el problema? A pesar de lo que decía ayer Pedro del metaanálisis de que el Flipped Classroom es efectivo, efectivamente es efectivo cuando tenemos alumnos motivados, muy motivados, cuando tenemos recursos muy bien elaborados y cuando el profesor es muy bueno. Y eso ocurre muy pocas veces. Porque o los profesores somos mediocres o los recursos no tenemos dinero para publicar recursos de calidad, o los alumnos no están motivados, o las 3 cosas a la vez. Tampoco es un tema en el que vayamos a trabajar y por lo tanto voy a ir al del aprendizaje personalizado, que es otro de los elementos que chirrían entre la investigación y las políticas. Las políticas pueden ser de tipo privado, de inversión de dinero en generar proyectos, etcétera, y lo que dice la investigación. Claro, el aprendizaje personalizado está relacionado con un problema básico de siempre. Hay más alumnos que profesores. Claro, ese problema, pues con la universalización de la escuela, sobre todo en el siglo XX, pues se agudiza, ¿no? Y además no es nada que hay más alumnos que profesores, sino que cada alumno trae sus cosas. Es decir, sus características, su nivel de conocimiento, su motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, siempre ha habido iniciativas para poder trabajar el tema de apoyar con la tecnología la personalización. El primero de ellos es Pressey en el 26, que genera ya una máquina de enseñar. La patenta y la vende en Estados Unidos. Obviamente no se universaliza porque el problema es que eso no personaliza, probablemente solo individualiza y en muchos casos no resulta la inversión lo suficientemente recompensada como para fabricar este tipo de máquinas en masa y dejarlo, digamos, no tiene éxito. Skinner perfecciona eso, trabaja en la misma línea y así sucesivamente. En general, lo que ha ocurrido es que utilizamos la tecnología para intentar contribuir a esa adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje a los individuos, ¿no? ¿Por dónde va la solución? Bueno, primero, claro, necesitamos crear una enorme biblioteca de materiales didácticos de alta calidad. Eso no lo tenemos.
no recuerdo el nombre, pero una de las asociaciones o una empresa que está trabajando con enormes inversiones en ese tema, dice que no hemos creado ni el 5% colectivamente entre toda la humanidad. Entre todos los países no hemos construido ni el 5% de esa biblioteca. Claro, si no tenemos esa biblioteca de materiales didácticos de alta calidad, difícilmente vamos a poder trabajar para poder personalizar. Y el segundo es la generación de un mapa que muestre formas sensatas de guiar a los estudiantes a través de esa biblioteca. Tampoco lo tenemos. El mapa no existe. Y si no tenemos mapa para movernos por la biblioteca y encima la biblioteca no la hemos construido todavía, pues tenemos una gran dificultad en este tema. Hay dos visiones en este aspecto de personalización. Una sería, yo la he catalogado de diseminación, seguramente está mal, pero la idea es analíticas de aprendizaje, grandes números, mucha tecnología, lo que nos mostraba Pedro ayer, ¿no? de hologramas, de robots, etcétera, que valen mucho dinero, ¿no? Y que lo que pretenden es, sobre esa biblioteca que todavía no existe, intentar adaptarla a los individuos utilizando algoritmos, etcétera. Y la otra es, yo la llamo de desarrollo, que está mucho más relacionado con trabajar el desarrollo personal global de la persona, y que ahí la independencia o la personalización está en la autonomía del alumno para organizar aprendizajes, ¿no? Más o menos ahí les pongo las bases de las opciones que le daríamos al alumno de personalización. En un caso podrían llegar a ser la selección de cafetería, o sea, de una gama de platos cuidadosamente preparados, ¿no? Vamos, y elegimos 3 platos, o la planificación de menús de auto-catering, donde la decisión sobre los materiales crudos que vamos a utilizar y la experimentación con las formas de preparar los platos también participa el alumno, codiseño. Bien, es un tema que nosotros hemos ido trabajando y quiero exponerles brevemente por dónde estamos, hacia dónde estamos yendo. Probablemente con pocos resultados, pero si ustedes nos ayudan, pues igual podemos mejorar nuestra visión de lo que hacemos. Hace ya más de 10 años comenzamos con la utilización de mapas conceptuales como una forma de organizar esos itinerarios de aprendizaje. Es decir, no utilizábamos el mapa para que lo construya el alumno o otras fórmulas que tienen los mapas de uso de los mapas conceptuales, sino que lo utilizábamos para representar aspectos del currículum, organizar un sistema de navegación del currículum donde están las piecitas de la biblioteca, a donde hay que ir, y mapas muy pequeñitos, no el gran mapa que necesitaríamos para esa gran biblioteca. Bien, a partir de ahí, por ejemplo, nos ocurre que los alumnos, si se fijan, cada color es un alumno, hace un recorrido completamente distinto. Esto es una investigación del 11-12, como ven ahí arriba, y sin embargo todos llegan a cubrir los créditos, a realizar las actividades, etc., en su ritmo y en su recorrido. Bien, sobre estas investigaciones ya les digo que empezamos en el 2010, bueno, hemos trabajado mucho con mapas conceptuales, por ejemplo, los trabajos de la doctora Agudelo en Medellín sobre la organización flexible de itinerarios en casi todos los niveles de la enseñanza están en esta línea. Entonces, el problema que nos planteamos ahora es cómo diseñar propuestas metodológicas basadas en la construcción de itinerarios personalizados de aprendizaje. Bien, trabajamos en 3 líneas. Una, generar objetos de aprendizaje, guías de trabajo, recursos, materiales formativos que se puedan integrar en dichos itinerarios. No solo generarlos, sino buscarlos, es decir, si existen, ¿para qué los vamos a generar? Pero
ser cuidadosos en presentar estos objetos que serían los que estaban conectados en el mapa este que les he mostrado antes. Es decir, en cada concepto realmente es un objeto de aprendizaje que estaba en el primer mapa que les enseño. Lo segundo es un concepto que es el de secuencia de aprendizaje adaptada a la construcción de itinerarios personalizados. Luego les diré qué entendemos por secuencia de aprendizaje. Y el tercero, un sistema de seguimiento que proporcione información al estudiante sobre sus progresos y de tutoría con el docente y todo lo que sería la gestión académica, ¿no? Que es un poco donde nos apoyamos en el doctor Bartolomé. Bien, el doctor Bartolomé investiga mucho sobre este tema. Nosotros nos apoyamos en sus resultados para este tema. Bueno, ¿qué entendemos por itinerario? Bueno, probablemente tendríamos que reformular lo que definimos, pero en el 2010, junto con Alberto Cañas, la doctora Antonia Darder y Bárbara de Benito, en un trabajo definimos el itinerario como un potente organizador tanto de los conceptos, temas, etcétera, a aprender, como de los objetos de aprendizaje a utilizar, dando una visión completa de lo que se está ofreciendo en un sistema de navegación flexible al alumno, ¿no? Y donde se le dan distintas opciones y alternativas para seguir la construcción propia de las secuencias de aprendizaje, es decir, la estructuración de todo el itinerario a partir de la organización de estas secuencias o de la apropiación de las secuencias por parte de los alumnos, ¿no? Y por lo tanto se ajusta la navegación a las características individuales. Cada uno navega por ese itinerario, va siguiendo el itinerario de acuerdo a sus necesidades, a sus estilos, a sus características individuales, ¿eh? Y sobre todo se proporciona control al alumno sobre la secuencia de aprendizaje. Claro, si no le damos control, pues ya le podemos dar las opciones que queramos. El otro concepto, el de secuencia de aprendizaje, lo hemos tomado de Hilda Taba, ¿no? Hilda Taba, en elaboración del currículum en el 62, habla de dos tipos de secuencia. O uno le llama más secuenciación y otro secuencia. Lo que sería secuenciación para Hilda Taba viene a ser un poco lo que les he comentado como itinerario. Y aquí la secuencia sería otro aspecto. Dice, se trata de la organización. Bueno, esto lo hemos construido nosotros a partir de Taba. No es literal que lo haga ella, ¿eh? Se trata de la organización de actividades de un ciclo de enseñanza-aprendizaje en una estructura completa. Es decir, que tiene todo hasta la evaluación y la autorreflexión por parte del alumno de lo que ha hecho, ¿eh? A realizar tanto por los docentes como por los alumnos, es decir, la construcción, el seguir la secuencia, la hacen docentes y alumnos. Claro, si por ejemplo estamos en una clase presencial, estamos ambos, en la parte de la secuencia, y con la finalidad de crear situaciones que permitan a los alumnos desarrollar un aprendizaje significativo. Bueno, como nota particular, cuando algún gurú encuentre a Hilda Taba, nos va a hacer toda una teoría, se lo aseguro que si encuentran y se lo leen, luego encontraremos alguien que nos traiga temas a partir, por ejemplo, de Hilda Taba. Bien, dentro de los precedentes que hemos estado trabajando sobre este tema, obviamente hay diversos, con diversas propuestas. Yo les traigo aquí la de Carlos Marcelo del 14, simplemente porque es de nuestro ámbito, ¿no? Y lo hace. Realmente Carlos Marcelo empieza esto, parece interesante, pero lo abandona. No sé por qué, pero lo abandona. Él lo que hace es, a partir de esta organización de actividades, puede ser esta o puede ser otra, la nuestra es distinta, genera una serie de patrones, que son lo que tienen aquí, ¿no? Entonces dice, bueno, puede ser actividades asimilativas, luego de gestión de la información y luego de comunicación o de trabajo colaborativo, y así, genera patrones, ¿no? Bien, en nuestro caso trabajamos con algo que ya habíamos definido en el 2008 en el libro Metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje en red, y combinamos dos tipos de aspectos. Uno, en función de la agrupación, es decir, actividades individualizadas, pequeño grupo, grupo medio, gran grupo, porque eso nos ayuda mucho a entender
¿Qué le estamos proponiendo al alumno? Porque no es lo mismo proponerle una actividad individual que una de grupo medio, porque se tiene que poner de acuerdo con nosotros para gestionar toda la secuencia autónomamente y, por lo tanto, no es lo mismo gestionar una cosa individual que una de grupo o de gran grupo. Y luego serían, como grandes paquetes, serían actividades de tipo expositivas, de tipo interactivas y de tipo experienciales. Eso nos daría una tabla de doble entrada con un montón de actividades, de distinto tipo de actividades. Algunas de ellas no las utilizamos o las utilizamos raramente y otras son comunes, ¿no? No es lo mismo una clase magistral que alguna cosa que tenemos por aquí abajo que no viene a cuento. Bien, ¿cómo estamos trabajando el tema de los itinerarios personalizados o flexibles? Pues segmentando el currículum que tiene que trabajar el alumno, segmentándolo en secuencias. Vamos a pensar que esos cuadritos son secuencias y entonces, pues, hay una secuencia que tiene dos actividades, por ejemplo, una de, vamos a suponer, de reflexión colectiva y otra de exposición, o puede tener una de exposición, luego de discusión, etcétera. La blanquita siempre es autorreflexión, ¿no? Y entonces aquí tenemos un currículum organizado en 4 secuencias con todas sus actividades. Cada bolita sería una actividad de tipo distinto y eso sería un currículum, vamos a llamarle lineal. Si ahora añadimos una secuencia en paralelo al azul, que es alternativa, ¿no?, con sus actividades, entonces el alumno puede optar desde la verde a irse al azul o a la roja y luego volver a la amarilla, ¿no? Pero si empezamos a organizar secuencias, entonces generamos todo un conjunto de, digamos, un mapa de secuencias por donde puede ir recorriendo el alumno. Y así tendrá distinto tipo de actividades, cada una de estas secuencias, pero están diseñadas para trabajar, por ejemplo, algún tipo de competencia o destreza concreta cada uno de ellos. Bien, este es un poco el sistema de trabajo en el que estamos trabajando en este momento. Es decir, cada uno puede recorrer, si ahora ustedes empiezan a hacer itinerarios, recorridos entre todas estas secuencias que les presentamos a los alumnos, pues pueden encontrar que pueden ser multitud de caminos distintos adaptado a las motivaciones, a las características individuales de cada uno de los alumnos. Bien, lo básico para trabajar en este ámbito, para avanzar, ya les he dicho que estamos, en vez de analíticas de aprendizaje, etcétera, utilizamos un sistema de personalización, vamos a decir, más artesanal, pero que probablemente a pequeña escala pueda ser más efectivo. Todavía no lo sabemos, pero los resultados provisionales nos animan a seguir trabajando aquí. Ay, perdón. Hay 3 aspectos asociados a esto. Uno es el diseño de los itinerarios y secuencias de aprendizaje, obviamente, lo que les he estado comentando. El segundo sería la consideración del proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso de transferencia y construcción colaborativa de conocimiento, y el tercero es apoyarnos en el concepto de agenda académica, muy asociado a autorregulación, etc., ¿no? Dentro de los aspectos que creo importantes en el ámbito del diseño de los itinerarios y secuencias de aprendizaje está el diseño del aprendizaje, ¿no? Es decir, la consideración del profesor como diseñador que toma decisiones racionales en base a investigaciones de resultados, a conocimiento válido, vamos a decir. Todo el tema de codiseño que les comentaba antes, no solo el codiseño entre docentes, sino el codiseño entre docentes y alumnos, porque participan en la organización del diseño completo de aprendizaje. La explotación de los recursos
educativos abiertos, la consideración del diseño, el diseño universal del aprendizaje, ¿no? Ahí entraría cómo podemos incorporar realidad virtual, aumentada, etcétera, y obviamente el trabajo basado en los itinerarios, ¿no? Dentro de la transferencia y construcción colaborativa de conocimiento, aspectos a considerar sería, uno, transferencia y construcción en lugar de mera transmisión, ¿no? La incorporación del aprendizaje social a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la integración del ámbito formal, no formal e informal, sobre todo dentro del ámbito de la educación superior. Es decir, no podemos obviar lo que viene del ámbito no formal e informal, y seguramente cada vez más lo incorporaremos a los currículums formales, ¿no? La consideración no de la carrera como algo que se termina para el ejercicio profesional, sino como un sistema de desarrollo profesional continuo que tiene continuidad pero inmediatamente, y la importancia de la gestión personal de la información, el entorno personal de aprendizaje, el tema de competencia digital y la accesibilidad a los recursos del conocimiento, ¿no? En el ámbito de la agencia académica también estamos trabajando en ello, y sobre todo está muy asociado al tema del aprendizaje autorregulado, pero autorregulado no respecto a actividades ya propuestas cerradas, sino autorregulado en ese ámbito de la autonomía que les decía antes, en cuanto a que el alumno tiene mayor protagonismo en su propio proceso de aprendizaje. El aprendizaje a lo largo de la vida, por lo tanto, la preparación de competencias para manejarse y para ser autónomo en su propio aprendizaje, y este aspecto multidimensional que tiene la agencia académica, ¿no? Es decir, que serían recursos individuales que trae motivación, control de su proceso, etcétera, pero también los recursos relacionales, saber moverse dentro de lo que es el grupo, dentro de lo que es el ámbito del aprendizaje, y los recursos contextuales, que es saber estar en el sitio donde uno está y no en otro, ¿no? Bien, para terminar, dentro de lo que sería educación flexible y metodologías transformadoras, que es digamos, el frontis donde estamos trabajando, aspectos importantes sería la transferencia o la gestión del conocimiento como elemento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje personalizado, más que personalizado, personal, la organización personal de los procesos de aprendizaje, sobre todo aprendizaje abierto, la consideración de la competencia digital y la gestión personalizada de la información, el diseño del aprendizaje, obviamente, y los entornos de aprendizaje enriquecidos por tecnología, generando nuevos escenarios donde nos estamos moviendo y donde nos vamos a mover en el futuro. Bien, y esto sería un poco las reflexiones a partir de digamos, el trabajo, esa construcción de itinerarios o la personalización en ese ámbito más artesanal que les comentaba, en lugar de pues eso, la utilización de las tecnologías en esa idea de diseminación de grandes números de tecnología altamente sofisticada. Bien, gracias y... Y muy interesantes. A mí me ha movilizado mucho porque lo relaciono con gestión del conocimiento y con lo que son los procesos cognitivos. Realmente la información está a disposición para todos y nuestro trabajo es tratar de que el estudiante, el aprendiz, logre su conocimiento. Pero claro, el conocimiento es muy personal. Uno lo interpreta de acuerdo a su experiencia o los conocimientos previos. Y evidentemente acá de lo que se trata es ver cómo tratamos que el alumno logre conocimiento, no información, el conocimiento. Por eso nos habla del aprendizaje personalizado o de la personalización de los aprendizajes. Y me parece muy apropiado todo el proceso que nos está presentando, ¿no? Donde el profesor asume un nuevo rol, el diseñador de los aprendizajes de los estudiantes.
O sea, cómo lograr que el alumno logre su conocimiento. Y evidentemente tenemos todos los recursos a disposición, pero tenemos que ver cuáles son las secuencias apropiadas. Nos ha presentado una serie de pasos que los vinculo con los procesos cognitivos, y también es algo que, bueno, siempre vemos en los procesos cognitivos una especie de línea, ¿no? Una secuencia, pero sabemos muy bien que en la realidad no se sigue esa secuencia, que hay saltos en los procesos de aprendizaje o en los procesos cognitivos, y en ese sentido cada estudiante tiene su propio proceso. Pero además un aspecto importante en los procesos cognitivos es hacer transferencias. No es solamente tener el conocimiento, sino tratar de ver cómo esto lo uso o lo aplico en este contexto. Y lógicamente cada quien tiene su contexto y su interpretación del contexto. Me ha dado muchas luces realmente y me parece muy positivo todo el proceso que se está indicando, como también llegar al punto final que se refiere a la autorregulación, ¿no? Que es una evaluación que no es externa, sino que uno mismo trata de analizar en qué medida los recursos que estoy utilizando me están ayudando precisamente para lograr conocimiento. Vamos a pasar a rueda de preguntas. Acá tenemos 2 preguntas. ¿Dónde se puede ver este proceso? ¿Dónde se puede ver este proceso? Complejo. Hay que venir a la Universidad de Barcelona, a la Universidad de las Islas Baleares, si quieren verlo en marcha. Una vez que lleguemos a experimentarlo, a implementarlo completamente, que estamos en ello, y tengamos resultados, obviamente pondremos a la vista pública, por ejemplo, lo que podría ser esa organización de los cuadritos y bolitas con nombres, no con colores, sino con, por ejemplo, puede ser taller de, no sé, de organización del PLE o taller de realidad aumentada o lo que sea, o de robótica. Es decir que eso, cuando tengamos digamos, resultados, no resultados finales, sino resultados intermedios, ya empezaremos a dejarlo a la vista pública la organización que estamos haciendo, ¿no? Pero por ahora estamos en el proceso de implementación del primer ciclo, que queremos hacer al menos 2, y si nos dan financiación, seguir más, ¿no? Y entonces, verse, por ahora hay que venir a la UIB. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo elaborar secuencias de aprendizaje adaptadas a itinerarios personalizados en educación superior? Bueno, nosotros estamos trabajando en educación superior. Quizá es más fácil que en otros niveles, y probablemente hay niveles donde esa personalización puede ser problemática, ¿no? Porque si estamos hablando de autonomía, un niño tiene muy poca autonomía y criterio para poder elegir. En la educación superior sí que se tiene ese criterio. Entonces lo que hacemos fundamentalmente es el currículum que tenemos establecido no solo para una materia, sino para varias, a ser posible, si se puede intercambiar o compartir secuencias, pues eso es lo que hacemos. Es decir, la idea es que diseñamos esas secuencias. Imaginen, por ejemplo, yo diseño una secuencia de aprendizaje para mi materia, pero la ofrezco a mis colegas para que la puedan tener y la puedan utilizar. Imaginen que tiene una parte presencial, pues vendrán los alumnos de los otros colegas. Hay un problema organizativo de los horarios y estas cosas, pero si se puede organizar el alumno para venir, y luego si es una secuencia que es totalmente online, pues no hay problema. Es decir, el único problema es que yo o bien tutorizo la actividad o bien evalúo, o ambas cosas, ¿no? Y los resultados los traslado a cada uno de mis colegas que han aportado alumnos. Esa es un poco la filosofía de trabajo en el diseño.
el diseño mismo es diseño instruccional, es decir, es diseño didáctico de secuencias. Las secuencias, como les he dicho, son estructuras completas de aprendizaje, es decir, tienen todos los elementos. Es decir, si hay que proporcionar información o la tiene que buscar el alumno, si tiene que hacer algo, que seguramente tiene que hacer algo, al menos reflexionar, es decir, no hace falta que haga con las manos, pero sí que tendrá que trabajar con la información, tiene que dar un producto de evaluación y luego tiene, lo que les decía de las bolitas blancas, tiene que generar un proceso de autorreflexión sobre lo que ha hecho. Para nosotros, un poco, así, en pocas palabras, sería lo que es una secuencia. Y diseñarlas, pues a veces es dificultoso, pero bueno, nosotros diseñamos. Generalmente lo que diseñamos es una secuencia lineal, porque cada uno diseña su propia la materia y tiene unas actividades de un tipo, de otro, y luego, pues normalmente lo presenta todo esto para, digamos, como forma única, sin opciones, vamos a decir, o con muy pocas opciones. Nosotros las trabajamos estructuradamente y formalmente. Simplemente sería eso. Acá tenemos otra pregunta. ¿Es aplicable esta propuesta o este itinerario flexible en un currículo por competencias? Sí, claro. Obviamente, lo que hay que vigilar es que el alumno vaya, o el estudiante, vaya logrando las competencias que uno tiene previstas en esa materia o en ese recorrido, ¿no? Nosotros, no sé si es habitual, pero por ejemplo, en el ámbito de la tecnología educativa, nosotros tenemos lo que se llama una materia que tiene varias asignaturas, de forma que está integrada la materia de primero con la de tercero y con la de cuarto. Se entiende que todo eso, a pesar de que son 3 materias, 3 profesores, tienen unas competencias concretas. Entonces, lo que hay que vigilar es que la secuencia de logro de las competencias funcione, pero la organización, el diseño de las secuencias está perfectamente adaptado al trabajo por competencias, obviamente. Okay. El punto crítico estaría en la producción de múltiples secuencias. ¿Cómo abordar este desafío? Bueno, es verdad que al menos en el inicio, vamos a decir, si uno tiene que diseñar una alternativa, o sea, por lo menos 2 secuencias en paralelo, es mayor trabajo de diseño, eso es obvio. Pero, digamos, una vez que uno tiene diseñados las secuencias, ya no necesita ese esfuerzo o ese sobreesfuerzo. Es verdad que es el problema que tenemos, es decir, que el problema es que supone un sobreesfuerzo el diseño alternativo, pero si se hace en codiseño con todo el equipo docente, pues cada uno hace sus secuencias y las intercambia y las compartimos. Ahí lo que puede ocurrir es que haya un poco de sobrecarga en la observación de los ejercicios que hacen, las prácticas, el tema de evaluación. No tenemos, o sea, sabemos que hay una sobrecarga, no la hemos medido la sobrecarga que hay. Es decir, que está claro que trabajar con lo más sencillo y lo que menos esfuerzo da al profesor es tener una secuencia lineal y además expositiva. Cuanto más expositiva mejor, más fácil. Haces un examen al final y se ha terminado. Eso es, digamos, el menos esfuerzo. Claro, si uno tiene que generar solo 2 alternativas, tiene que diseñar el doble. Y así. Pero yo creo que es asumible dentro del trabajo sobre todo en la educación superior. Entiendo que es asumible y que puede funcionar. Luego veremos si eso supone, que habría que medirlo, si eso supone una sobrecarga docente, que también podría ser peligroso, ¿no? Pero en principio no lo parece. Ahora, a nivel de investigación, supone una sobrecarga y la mediremos y entonces diremos, bueno, esto no se puede hacer con el plantel docente que tenemos ahora, necesitamos más. Y ya veremos, ¿no? O decir qué
digamos, hay que incrementar un 15% la plantilla docente para que funcione bien. Bueno, pues cosas así, ¿no? Pero en este momento no lo sabemos. Muy bien. Muchísimas gracias por toda la información. Ha sido muy enriquecedora. Gracias a ustedes por toda la atención. A continuación vamos a desarrollar la siguiente conferencia denominada Aprendizaje, Tecnología e Innovación. Las dejamos con ellas con fuertes aplausos. Muy buenos días. Tengo el agrado de presentar a la magíster María Teresa Lugo, quien está a cargo de la conferencia Aprendizaje, Tecnología e Innovación. María Teresa Lugo es magíster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estudios de especialización en enseñanza para la comprensión en Harvard University School of Education y en la dirección de centros educativos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su campo de trabajo es la integración de las tecnologías de la información y comunicación en los sistemas educativos y la gestión educativa. Desde el año 2004 se desempeñó como coordinadora de proyectos TIC y educación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, sede regional de Buenos Aires. Ha escrito libros, revistas y diversos artículos sobre políticas digitales, el fracaso escolar y las políticas TIC en América Latina. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, y coordinadora de la iniciativa Generation Unlimited para Argentina en la UNICEF Argentina. Queda con ustedes la magíster María Teresa Lugo. Bueno, hola a todos y a todas. Agradezco profundamente la invitación a la universidad, a EduTech, a Alberto Patiño especialmente y a todos los colegas que están aquí en este momento y que están escuchando esta conversación. Voy a plantear algunas cuestiones, o sea, mi enfoque es diferente. Han visto que yo me dedico fundamentalmente hace muchos años a la investigación y la evaluación de lo que son las políticas digitales en América Latina. Esa es mi perspectiva. Vengo del planeamiento, de la planificación, de la política pública y desde ese lugar es que voy a invitarlos a compartir conmigo algunas cuestiones, algunas tendencias que tienen que ver, y a mí me gusta plantearlo en estos términos, con una mirada que podríamos decir que es la mirada del helicóptero. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en algunas líneas con ustedes desde la macropolítica, algunas cuestiones de la mesopolítica y también algunas pinceladas vinculadas con lo micro, con lo que ocurre en las instituciones educativas y en el aula. Voy a ir modificando estas miradas y compartiendo algunos de los hallazgos que hemos encontrado recorriendo la región, recorriendo los países de América Latina, tanto desde el Instituto de UNESCO como ahora con el trabajo en UNICEF, vinculado con cuáles son aquellos contextos, aquellas perspectivas, aquellos desafíos que tenemos como región y que de alguna manera ponen en cuestión algunas de los elementos que ayer planteaba Francesc Pedró y que nos hacen contextualizar mucho de lo que se ha venido trabajando en el día de ayer y por supuesto las interesantes reflexiones que hemos tenido en el día de hoy. Bueno, voy a comenzar. En primer lugar, quería iniciar con esta frase de Saramago, que me encanta, de 1984, de su libro El año de la muerte de Ricardo Reis, y él planteaba: parecía que habíamos llegado al final del camino y resulta que era solo una curva abierta a otro paisaje y a nuevas curiosidades. Esto que de alguna manera me hace
pensar en esta imagen, en este clima de época que nos ha tocado y que está impactando no solo lo que hacemos en el aula, lo que aprenden nuestros estudiantes, sino también nuestra vida cotidiana, parte de lo que se ha venido conversando en el día de ayer. Pero quería solo compartir con ustedes estos datos para mover algunas de las, hasta de las subjetividades que esto está generando y los cambios a nivel de las relaciones, no solo en el aula, sino en la vida de cada uno de nosotros. En un minuto de internet se miran 700.000 horas en Netflix. Muchos de nosotros, quizás alguno hasta lo está haciendo en este momento con su teléfono celular, ¿no? Se suben 46.200 fotos en Instagram, 900.000 personas se conectan en Facebook en un minuto, algunos de ustedes. 3.5 millones de usuarios buscan en Google algo, por ejemplo, mi currículum, corroborando a ver si efectivamente es lo que dice ser. Se envían 452.000 tweets y se reproducen 4 millones de horas de video en YouTube. Fuerte, ¿no? Digo, esto nos da esta idea de volumen, velocidad y variedad, las 3B en español, ¿no es cierto? Ahora, y esta idea en primer lugar de que el pasado es obsoleto pero el futuro es incertidumbre y que creo que vale la pena volverlo a plantear en esta idea a veces esperanzadora que traemos de las tecnologías. En segundo lugar, esta idea de que el tiempo se acorta y el espacio se achica con la cultura digital, y voy a tomar el tema de las mutaciones, que es la última cuestión. Y quiero, seguramente muchos de ustedes lo conocen, el último libro de Alessandro Barico. Barico empezó siendo un novelista, hoy creo que es uno de los ensayistas más importantes desde mi punto de vista, muchos pueden no estar de acuerdo, por supuesto, en relación con cuáles son los desafíos que se están planteando en relación con la cultura digital. Y en su último libro, publicado en español este año, se llama The Game en español el libro. Él hace algunas reflexiones que quiero poner a consideración de ustedes en relación con este impacto que va a tener que ver con lo que yo hablé de las macropolíticas. Él dice esto, él dice, es un mundo, el que tenemos, que no seríamos capaces de explicar, es una revolución cuyo origen y propósito no conocemos con exactitud. A mí me parece interesante esta segunda cuestión que voy a leer ahora y que va a tener que ver con algo que planteó la comentarista y la moderadora del panel anterior en relación con lo que implica la generación de conocimiento. Porque si hay un punto donde la cultura digital hoy está realmente haciendo un valor y una diferencia, tiene que ver con la generación de conocimiento. Y vamos a analizar eso. Hacerlo todo más fácil, dice Barico, agradable, aunque con un gran despliegue tecnológico por debajo. Y toma el ejemplo del iPhone. Y me gustaba plantearlo desde este lugar del iceberg. Esta es una idea que él refuerza y que tiene que ver con esto que nosotros todos hablamos de la experiencia. Y él señala, y comparto esta idea, quizás polémica, que la figura mental de la cultura del siglo XXI tiene este formato del iceberg, donde el premio está arriba, y él toma este ejemplo del iPhone o de cualquiera de las aplicaciones, o esta idea del juego, por eso el libro se llama The Game, donde lo que tengo arriba parece tan sencillo, toco, pero lo que está por debajo es de una alta complejidad. Hay múltiples operaciones que en la profundidad y que el esfuerzo está puesto en lo que tengo por debajo. Y él, perdonen que insisto con las frases, el libro es maravilloso, está muy bien escrito, da gusto compartirlo y compartirlo con nuestros estudiantes. Dice, la esencia de la experiencia había salido de las guaridas subterráneas, eligiendo la superficie como su hábito natural. Si tuviéramos que pensar en la figura mental de la cultura del siglo XX, sería este iceberg invertido, donde lo que aparece en primer lugar es el caos, la complejidad, estas percepciones superficiales, el trabajo, la aplicación, la paciencia, y el esfuerzo va para abajo. Es decir, el premio lo tenemos en el sentido auténtico de las cosas. Esta
digamos, confrontación entre el iceberg invertido y el iceberg como debe ser, digamos, es lo que, desde mi punto de vista, está haciendo que muchas de las propuestas en cada uno de nuestros países y en el aula de cada uno de nuestros países genere muchas veces estos movimientos y confrontaciones en dos modelos de generación de conocimiento totalmente diferentes. Pero esta cultura del game, esta cultura en el sentido de lo que parece fácil, pero en realidad detrás no lo es, esta idea de la inmediatez, tiene algunos componentes que van a estar reflejados en el modelo educativo y en el modelo de las políticas educativas con tecnología de los países de América Latina. Y ahora voy a este punto. Ecología de dispositivos, nada que no conozcamos, las nuevas relaciones con la música, las imágenes, los textos, cómo las editoriales y las discográficas han tenido que reconvertirse en este nuevo ecosistema digital, las publicaciones amistosas, las redes, la interactividad, la producción permanente de contenidos nuevos, todo lo que hemos estado escuchando ayer y que hoy seguramente van a seguir profundizando por la tarde, y que nos habla de este iceberg invertido y este iceberg, digamos, en su posición natural, y que confrontan dos modelos profundos de entender la cultura, de entender la política, de entender la economía. Y como yo dije, no todo lo que reluce es oro. Dije antes que esto que no se podía ver la presentación iba a tener que ver con algunas cuestiones que quiero ser clara en relación a cuál es mi posición, y donde creo que mucho de lo que aparece en relación con la tecnología está ocultando estas cuestiones. La infoxicación, esta idea de que estamos cada vez más controlados, lo que planteaba Francés ayer, ¿no?, en relación con China y el ejemplo de la inteligencia artificial aplicada a la educación, y que creo que también tiene que ser parte de una ciudadanía digital y parte de lo que enseñamos en cada una de nuestras instituciones educativas, y que creo que como educadores tenemos la responsabilidad de poder trabajar con nuestros estudiantes comprendiendo el mundo que nos rodea hoy. Y doy solo el ejemplo de lo que se llama el grupo GAFA, ¿no?, los 5 grandes, Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon, quienes de alguna manera están en muchos casos marcando lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que decidimos. Esta idea, no quiero demonizar las tecnologías, pero voy de nuevo a Barico, me parece que es parte de plantear, vuelvo a reforzar esta idea, sin demonizar, comprender el mundo que nos rodea. Esto creo que nos lleva a pensar también cuáles son los mapas de la desigualdad, ¿no?, en esto de que no todas son buenas noticias. No quiero arruinarles la mañana, yo suelo ser muy esperanzada, creo firmemente que la tecnología direccionada con un sentido pedagógico, direccionada con un sentido de calidad de la educación, democratizando el conocimiento y desde una posición ética en relación con lo que hacemos, es hoy una ventana de oportunidad para algunas de las transformaciones necesarias en nuestra región, que como todos sabemos no somos los más pobres, pero sí los más desiguales y los más heterogéneos. Y desde ese lugar es que quiero plantear estos mapas de desigualdad que hoy hablan de que en el mundo hay mejor acceso a telefonía móvil que a agua y electricidad. Ayer en algunas de las estadísticas que planteaba Francés se veía esto en relación con Perú, pero muchos de los países de la región tienen estas desigualdades que van a estar reflejadas en las condiciones, yo diría, las condiciones de posibilidad de que mucho de lo que hemos estado conversando en el día de ayer y lo que vamos a conversar en el día de hoy en este evento van a tener que ser problematizadas en relación con cuál es el contexto de posibilidad de cada una de estas ideas.
Y si en América Latina seremos para el 2020, es decir, el año que viene, la segunda región con mayor cantidad de teléfonos inteligentes, vuelvo a reforzar esta idea de que tenemos en nuestras manos una oportunidad importante y que en muchos casos estamos dejándola de lado, sobre todo para la gran deuda pendiente que tiene América Latina, que es la cuestión de la conectividad. Exceptuando el caso de Uruguay, el resto de los países más acentuado, más atenuado, todos presentan serias dificultades en la realización del acceso a Internet. Esto lo voy a tomar más adelante, pero quería plantearlo porque creo que es parte de una agenda de derechos poder comprender que hoy necesitamos una Internet estable, una Internet de bajo costo y una Internet que pueda estar a disposición de cada una de las instituciones educativas. Tecnologías móviles, se habló bastante ya de este tema, quería simplemente reforzar el tema de la brecha de acceso que se está achicando en la región, fundamentalmente a partir de los programas y de las políticas que hay mirando el mapa de América Latina, pero que tiene un correlato donde aún en zonas más vulnerables, con sectores más pobres, sigue habiendo menor calidad en el acceso a la conectividad y menor calidad en el acceso a los dispositivos. Esto sigue ocurriendo. Otra cuestión que quería reforzar tiene que ver con la brecha de apropiación, el capital cultural. O sea, como sabemos, no es lo mismo tener un libro que saber leer. Y en ese lugar, yo diría, hoy el capital cultural pasa a ser el gran diferencial en qué hacemos con la tecnología. Sin embargo, me voy a adelantar y voy a decir que una de las cuestiones en el ciclo de las políticas digitales en América Latina tiene que ver con un fenómeno que está ocurriendo hace aproximadamente unos 5 años, y es la aparición a nivel de los diseños curriculares de lo que es pensamiento computacional o ciencias de la computación. Ahora voy a retomar este tema, pero me parece que es una cuestión alertar, y alertar en el buen sentido lo planteo, a pensarlo desde un lugar, cómo vamos a integrar estos saberes vinculados con las ciencias de la computación y qué implica en relación con esta brecha de apropiación, no solo ser, voy a tomar a Dowey para esto, no ser solamente usuarios, quizás usuarios críticos de la tecnología, sino poder ser lo que en español, en la traducción no es muy feliz, pero se habla de manipuladores de la tecnología, en el buen sentido, es decir, poder crear tecnología. Y en esto el pensamiento computacional o las ciencias de la computación nos están permitiendo a nivel del currículum básico, como ya están haciendo algunos de los países de la región, comprender el mundo que nos rodea y poder apropiarnos de la tecnología de una manera mucho más potente. Hablo de los mapas de la desigualdad. Otra vez. Evidentemente no es un tema. Si alguien me ayuda. Listo. Bueno, hablé del ciclo de las políticas y desde ese lugar voy a señalar lo que en nuestros estudios aparece, digamos, como algunos de los momentos o los hitos. ¿Ya estaría? Ahí vamos. 3 momentos. Un primer momento, mediados fines de la década de los años 2000, con la salida del modelo de laboratorio. Ayer justamente se comentaba en una de las mesas que escuché sobre competencias digitales este tema del laboratorio, y que lo llamamos de la formación de usuarios a la gestión de la información. Toda esta primera etapa, que digamos duró en América Latina unos cuantos años, se resignifica a fines de la década del 2000 con lo que llamo el boom del 1 a 1. Es decir, muchos de los países de América Latina inician procesos vinculados con
lo que sería una computadora por estudiante o One Laptop per Child, y después va resignificándose en programas muy importantes como, vuelvo a nombrar el Plan Ceibal, también computadores para educar en el caso de Colombia, el caso, bueno, en Perú también, lo que ha sido en Argentina el programa Conectar Igualdad, solo para dar algunos nombres de políticas que han sido significativas y que podemos, lo he definido de esta manera, del énfasis en lo social a las búsquedas pedagógicas, como su mayor preocupación, es decir, cómo con las cuestiones vinculadas con el acceso y la democratización del conocimiento se pasa a un momento donde el sentido pasa a ser las búsquedas del impacto hacia lo pedagógico. Y estos últimos 5 años, que es lo que señalé hace unos minutos, vinculado con la aparición, que es lo que estamos viendo en este momento, de la inclusión a nivel de los diseños curriculares del pensamiento computacional o, en algunos países, de la integración de lo que es las ciencias de la computación, ya sea como un campo disciplinar específico o, en algunos casos, transversal al currículum. Lo que había hasta este momento eran iniciativas extracurriculares, es decir, los famosos talleres de robótica, la programación para preparar en clubes de ciencia, olimpiadas. Lo que estamos viendo hoy, estamos en este momento con esta tendencia que es cada vez más fuerte, que es con la inclusión de estos saberes y que permiten de alguna manera, o esa es la intención, no solo comprender el mundo que nos rodea en relación con las fake news y otras cuestiones, sino también pasar de usuarios críticos a creadores de tecnología. No se trataría, para muchas de estas políticas que hoy vemos vigentes en la región, de generar programadores, sino que, digamos, porque esto está pensado para la educación básica, sino es poder generar, y voy a retomar lo que escuché en el panel de ayer en relación con las competencias digitales, poder tener elementos mucho más y herramientas mucho más potentes para que nuestros estudiantes puedan realmente ejercer una ciudadanía digital y que puedan ejercer su derecho a la educación. Desde ese lugar, como dije, tenemos mucho, no solo son, digamos, el lado oscuro de la tecnología, sino que sigue siendo América Latina una región muy proactiva en la integración de tecnología en sus sistemas educativos. Esto a pesar de que entre la mitad y 1/3 de los alumnos hoy no tienen acceso a Internet nunca, esto hace que podamos imaginar algunas brechas y desafíos pendientes. Y aquí quisiera detenerme. En primer lugar, en esta mirada del helicóptero voy a hacer algunas cuestiones vinculadas con la macropolítica. ¿Qué encontramos hoy en América Latina? Bueno, en primer lugar, la necesidad de definir objetivos más a mediano y largo plazo con las políticas digitales en educación. En segundo lugar, poder trabajar esta idea de la sostenibilidad de las políticas, pensarlas como políticas de Estado que puedan ir articuladas a lo que son los grandes desafíos de lo que es hoy la Agenda de Educación 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fortalecer la multisectorialidad. Esto es lo que estamos viendo, que en muchos de los países de la región lo que ocurre es que aparece exclusivamente pensado desde el sector educación, y esto lo que hace es que además no estén tendidos los puentes para pensar una política integral donde lo público y lo privado esté trabajando de manera, yo diría, con sinergias. Desde mi postura y desde la posición de los grupos de investigación con los que estamos trabajando, el Estado sigue teniendo un lugar fundamental para poder direccionar las demandas, es decir, saber qué necesitamos del mundo de la industria, del mundo de las corporaciones, del mundo de los contenidos digitales a nivel de las empresas, y esto necesita un trabajo mancomunado, pero también la direccionalidad más político-ideológica y político-estratégica. Yo creo que entender esto es pensar la educación como bien común, entenderla desde una agenda de derechos, que nuestros estudiantes puedan acceder a la educación, a una educación de calidad, que puedan aprender nuevas cosas y también de una manera diferente, pero para eso es necesario redefinir algunas cuestiones. Creo que esta idea de las habilidades del siglo
siglo XXI, o habilidades digitales, pueden ser un elemento que nos permita direccionar y la toma de decisiones, entendiendo la tecnología no como el árbol que tapa el bosque. Muchas veces recorriendo la región me encuentro con situaciones donde lo que ocurre es un modelo de planeamiento, yo vengo de la planificación, que podríamos denominar solución busca problema. Aparece una solución tecnológica y lo que vemos es que, digamos, lo que son las administraciones educativas ven a qué problema educativo van a articular esa solución tecnológica. Yo los invito a que hagamos un proceso al revés y en esto voy a tomar una idea de Jacques Lacan, un psicoanalista francés que no hablaba de tecnología como Saramago, pero que nos va a ayudar a entender el proceso de conocimiento y si yo lo veo en relación con la planificación de las políticas, tomo esta idea. Él decía que para conocer hay que ver, comprender y actuar. A veces lo que hacemos, y esto se ve a nivel de las administraciones educativas, ver, actuar, es decir, veo una solución y paso a implementarla automáticamente. Esto nos ha pasado con muchos de los, digamos, de las soluciones tecnológicas y que implica también a nivel del aula un desafío. Otras veces lo que hacemos es ver y actuar, es decir, nos quedamos todo el año lectivo haciendo análisis, diagnosticando y no pasamos a lo que serían las líneas de acción. Entonces yo los invito, tanto a nivel micro como a nivel de la macropolítica, a poder pensar un modelo de inclusión de tecnología en los sistemas educativos que vaya en la sintonía del ver, comprender y actuar. Es decir, que podamos trabajar los tres momentos, sabiendo que la imagen objetivo a donde yo quiero llegar se va a ir transformando conmigo. Esta es una postura vinculada con una manera de intervenir tanto a nivel de la política como a nivel del aula que va a implicar algunas, yo diría, algunas definiciones o cortes del orden de lo epistemológico. Y es, en primer lugar, saber que a medida que planifico, yo como planificador también me estoy modificando, que el objeto de la planificación no está disociado de mí mismo. Acá, digo, simplemente para el que le interese el tema, trabajamos desde la línea de Carlos Matus, de la planificación estratégica situacional, que nos permite identificar estos tres momentos del ver, comprender y actuar, y el poder trabajar la idea del cambio y de la innovación como un momento espiralado y como una sucesión no de etapas, sino de momentos más atenuados y menos acentuados. Voy a continuar. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Esta pregunta que podríamos también complementar con ¿de quién es la escuela? ¿De quién? Y para eso, pensando en lo que planteó Jesús recién, de aulas, podríamos llamar aulas heterogéneas, itinerarios de aprendizaje, secuencias, esta idea de que los estudiantes no son todos iguales, que tienen diferencias no solo intergeneracionales, que son las más evidentes, sino también diferencias intrageneracionales. Sabiendo que no navegan, que viven conectados, quiero compartir con ustedes un pequeño video que habla de cuáles son los desafíos de esta generación que por primera vez en el mundo son el 25% de la humanidad y como nos gusta decir a nosotros en este nuevo proyecto de generación única o generación sin límites, son el 100% del futuro. There are 1.8 billion young people in the world today. That's a lot. Most of us live in lower-income countries. 200 million of us aren't in secondary school. A lot of us didn't even finish primary school. Even the nearest school can be too far. A waste of time. Unsafe. A waste of time. There are more of us, but fewer of us are working. I couldn't find a job. I'm not allowed to have one. These are our generation's problems. But our generation has the solutions. They're global and local. They're innovative. And they work. We have the solutions. And you have the power. The expertise.
the resources. So let's co-create, Refine. Scale up. we need classrooms that are online and on point. A second chance if at first I don't succeed. It doesn't stop at literacy or numeracy. We need new skills too. Problem-solving skills. Soft skills. Math skills. 1 in 3 women aren't learning, training, or working. As opposed to 1 in 10 men. I don't need to find my voice, I have a voice. I just need to be heard. And we won't stop searching for new ideas. We can connect every school in the world to the internet. Instantly translate languages so we can work anywhere. Swipe right into a career. Our generation is 25% of the population. But 100% Of the future. Join us. Join us. Join us. Generation Unlimited. Estos son nuestros estudiantes. De alguna manera, esta invitación tiene que ver con el compromiso de algunas cuestiones. En primer lugar, reconocer que los y las estudiantes que hoy tenemos en las aulas tienen su voz y que tenemos que escucharlos, no solamente para las clases, sino también para la planificación de las políticas. En segundo lugar, reconocer que necesitamos atender a lo que es la brecha de género y la tecnología. Esa brecha es una brecha delicada y que está invisibilizada en muchas de las agendas de los países de la región. Es importante que lo tengamos en cuenta porque a nivel mundial hay un 14% menos de probabilidades que una mujer tenga un celular que un hombre. Algo que es tan casi universalizado como es la tecnología móvil. Esto es solo para dar este dato. Voy a dar otro dato de Wikipedia. En Wikipedia en español, solo un 20% son editoras de páginas, inclusive vinculadas con mujeres. 20% sobre un 80% que son varones. Esto nos habla... Esto es un dato quizás que para ustedes resulte menor, pero este 2080 de la Wikipedia en español me gustaría que lo tengamos en cuenta para pensar cómo hacemos para que nuestras niñas y nuestras chicas puedan hacer realmente tomar estas competencias digitales y no dejar de lado lo que hace a la brecha de género y la tecnología. Ni hablemos en el ingreso a lo que son las carreras de ingeniería y las STEM, y también en relación con los puestos de trabajo en las empresas de tecnología. Cuando yo decía que no todo lo que reluce es oro, me refiero también a trabajar la brecha de acceso, a trabajar la brecha vinculada con la apropiación y con el capital cultural, donde el sistema educativo tiene mucho para hacer y nosotros como educadores un lugar fundamental, pero también atender a esta brecha de género. ¿Qué hacer? Acá tomé esta idea de Hopkins de capacidad y estrategia, donde de alguna manera resumo ya en la última parte de la presentación algunos de los elementos que estuve trabajando. Las agendas en función de la educación como un derecho y como bien común, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, pensar la calidad que no es solamente medir resultados de aprendizaje, esto nos sirve, pero también poder trabajar en relación con los procesos y con lo que implica llegar a determinados resultados de aprendizaje. La calidad vinculada con lo que podemos llamar la promoción de oportunidades de aprendizaje, pero también me interesa este tema de colaborar, garantizar una educación que garantice los proyectos de vida potente, el empleo digno y el trabajo. Especialmente para este 25% de la humanidad que son nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Yo creo que hoy trabajar en relación en esta articulación nos hace revisar, por ejemplo, lo que es hoy la economía de plataformas, vinculada con algo que todos usamos y que nos resulta muy cómodo, como Uber, como Pedido Ya, como Globo, todas las empresas que hoy
están de alguna manera trabajando con estas plataformas, pero que en muchos casos, y esto hay países ya de la OCDE que están revisando los marcos regulatorios del trabajo para que no se transformen en espacios de precarización. Cuando hablo de desigualdades con la tecnología también estoy hablando de esto. Por eso pensar una educación de calidad implica también revisar estas cuestiones y estar atentos a no minimizar y no, yo diría, no invisibilizar todos estos elementos que hacen a entender la cultura digital de hoy y el mundo que nos rodea. Y para eso, y ya en el último tramo, voy a presentarles, algunos ya se han acercado a decirme que la conocen, lo que ha sido una herramienta que hemos trabajado y que hemos desarrollado desde UNESCO, que tiene que ver con la matriz TIC, la llamamos en su momento, que hoy ya está actualizada y que implica algunas de estas cuestiones vinculadas con la cultura digital. En ese momento, cuando la escribimos, en el año 2006, no había inteligencia, o sea, no hablábamos de inteligencia artificial, no hablábamos de la Big Data en educación, ni muchas de estas cuestiones. Hoy, y por supuesto, no incluíamos el pensamiento computacional y las ciencias de la computación como un elemento central a nivel de los sistemas educativos. Hoy lo estamos incluyendo. Y simplemente para dar una pincelada e invitar a la conversación, presento esto que yo siempre lo denomino como las 5 puertas de entrada, porque de alguna manera no es necesario entrar en ningún orden establecido para poder planificar determinadas cuestiones. Y acá voy a hablar más de la micropolítica. En primer lugar, la conducción, gestión y planificación. La segunda tiene que ver con el corazón curricular. ¿Qué aprendemos? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo hacemos? Todo lo que hace a las prácticas educativas. No me voy casi a detener porque ha sido la presentación de Jesús, tomó esto y que me parece que no es necesario redundar. Desarrollo profesional, docente y directivo. Cultura digital, infraestructura y conectividad. Algunas de las pinceladas ya las fui dando, simplemente voy a ordenar algunas ideas. En primer lugar, el cambio se puede gestionar. Esto que aparece y que tiene que ver con el modelo de innovación, y como se dijo ayer, innovación tecnológica no es innovación pedagógica. Sin embargo, necesita algunos ajustes. ¿De qué manera? Les voy a proponer identificar en primer lugar lo que llamamos en planeamiento los portadores de la innovación. Estos que pueden levantar hoy la bandera y que son aquellos que, y fíjense esta cuestión, muchas veces inician el proceso. Pero yo creo que hoy, sobre todo con el tema de pensamiento computacional, los que más nos están ayudando son los que no piensan como nosotros. Es decir, esta posibilidad de lo que algunos autores denominan ayuda en contra. Aquel que hoy no está de acuerdo en mi equipo docente, en la universidad, en el colegio secundario, inclusive a nivel de educación inicial, donde ya se están incluyendo algunos de estos elementos, me está dando elementos y aristas de la posición de los distintos actores que me sirve más para pensar mi proyecto pedagógico, mi proyecto digital o la política inclusive, más que aquellos que están a favor. Esto lo planteo porque muchas veces entendemos esto entre comillas como la resistencia al cambio a nivel de algunos profesores como un factor en contra. Es difícil. No tengo dudas, es más fácil trabajar con los que están de acuerdo conmigo. Pero si estamos hablando de aulas heterogéneas, de aulas empoderadas, de reconocer la diversidad que hoy puebla las aulas de América Latina, los invito a que también lo pensemos a nivel del desarrollo y el diseño de los proyectos pedagógicos y también de las políticas. Y desde ese lugar, y pensando esto de solución busca problema, y más bien identificar algunos problemas educativos y ver cuál es la solución tecnológica más adecuada, y aquí estoy hablando tanto a nivel macro como a nivel micro, yo les recomiendo que podamos reforzar esta idea de la poca formación de los cuadros directivos y de las conducciones de las instituciones.
Hay también, y vuelvo a esto, un 80-20 de esfuerzos en América Latina para trabajar la formación y la formación de los profesores y maestros, y solo un 20% de esfuerzos y de acciones vinculadas con la formación directiva. Esto tenemos que poder modificarlo, pensando, por supuesto, en un liderazgo mucho más distribuido, un liderazgo que reconozca los organigramas informales que hoy se están presentando con la inclusión de la tecnología a nivel de los sistemas educativos. Quiero también reforzar esta idea que me parece que es importante, sacarnos de encima la resistencia al cambio de los profesores. Yo creo que pensar un modelo de cultura digital vinculado con la escuela, con los procesos de enseñanza, con los procesos de aprendizaje, es también recuperar estas visiones que no comparten la misma visión. A veces hay cierta fantasía en relación con el consenso. Yo creo que es importante trabajar con la diferencia, y esto lo vemos muy claramente con la inclusión de la tecnología. Vale la pena. Voy a reforzar esta idea. La Escuela de Frankfurt, que pienso que todos la conocen, por supuesto, voy a tomar esta idea de Habermas, uno de los investigadores principales, que hablaba de la comunicación y decía que era necesario trabajar con la construcción intersubjetiva, es decir, con estas miradas diferentes generando algo nuevo. Esto es lo que he tratado de compartir con ustedes en relación con que vale la pena. Desarrollo curricular, simplemente diría, si se puede imprimir, no es un contenido digital. Es decir, poder trabajar en la línea del contenido digital desarrollando propuestas potentes que puedan ser reutilizables, abiertas, y sobre todo esta idea que a mí me gusta compartir de que se ponga a rodar y que va a tener un impacto claramente en el desarrollo profesional. Si pensamos el trabajo profesional que hacemos cada uno en las aulas, social y colaborativo, necesitamos trabajar y reforzar la idea de las redes de contenidos abiertos, las redes de profesores, las comunidades de práctica. Ya ayer Francesc habló de la investigación que hemos hecho en UNESCO de 33. Creo que es fuerte esta idea de reforzar las propuestas de formación para los docentes situadas en el centro a partir de los problemas. Lo mismo que recomendamos para las políticas públicas. Trabajar a partir de 2 o 3 problemas eje que tengamos que resolver y ver de qué manera la tecnología ayuda y favorece para la resolución de esos problemas. Y también saber, y esto es polémico lo que voy a plantear, que la formación en cascada no funciona. No está sirviendo la formación de formadores, de formadores, de formadores. Esto implica una reconsideración en relación con los presupuestos que hay en los países, pero que da la línea de que no es solo una cuestión de recursos económicos, sino que es cómo direccionamos también esos recursos económicos para que tengan un impacto real y concreto en la transformación de la educación. Si nosotros sabemos que uno de los problemas, y voy a hablar fundamentalmente de la escuela secundaria en América Latina, tiene baja relevancia curricular y desconexión con lo contemporáneo, tenemos mucho para hacer en ese sentido. Poca formación directiva, como dije, y hay otra cuestión antes de pasar ya a las 2 últimas pantallas, y es la proporción nuevamente 80-20 que hay en esfuerzos de los países en lo que es la formación permanente de sus profesores y maestros, que es un 80%, y hay solo un 20%, según los estudios que hemos hecho, de esfuerzos vinculados con la transformación de la formación inicial. Esto es una invitación a las universidades, una invitación a los ministerios, para que puedan prestar atención a cómo se están formando en América Latina nuestros maestros y nuestros profesores, y tomar esto como un compromiso a mediano y largo plazo, porque esto va a llevar un tiempo que de alguna manera la formación permanente intenta luego recuperar o saldar. Entonces, esta proporción de 80-20 también es algo que quiero compartir para
para este evento y que me parece que es un punto también de esperanza, porque va a tener que ver con cuál es el lugar como educadores, como instituciones, como universidades, como educación superior en ese desafío. Entonces, yo creo que hay que apostar a la educación inicial, a cómo se están formando hoy, con qué matrices de aprendizaje y con qué matrices de enseñanza estamos trabajando con nuestros profesores y maestros. Finalmente, quiero ir, bueno, con el último punto, que tiene que ver con la conectividad y que es muchas veces el árbol que tapa el bosque. Y lo quise poner al final, no porque sea un punto que no me interesa, sino porque creo que vuelvo a esta idea de la deuda pendiente. Yo creo que hay condiciones que son condiciones laborales, que son condiciones de trabajo docente, que son condiciones de infraestructura, que no son menores. Cuando hablo de una Internet como derecho, una Internet que pueda estar en cada uno de los centros educativos, me refiero que desde mi punto de vista no es lo mismo, y con toda la amplitud que tiene el término, no es lo mismo una escuela conectada que una escuela sin conexión, no solamente de Internet. Y desde ese lugar sería este último punto de la cultura digital, que habla de una de las escuelas como nodos de una red de conocimiento, como se dijo en la ponencia anterior, donde podamos pensar esta idea de que estamos juntos y estamos, como decía el video, codiseñando soluciones, no porque seamos más buenos, no porque sea más lindo, sino porque en definitiva juntos somos mucho más inteligentes. Esta idea de inteligencia distribuida es con lo que me querría quedar para terminar estas palabras. Agradecerles muchísimo a todos la atención, la presentación queda a disposición y sobre todo saber esto, que juntos somos mucho más inteligentes. Muy bien. Creo que está Hola. Muchas gracias a la profesora María Teresa Lugo por esta brillante exposición que nos ha abierto el panorama de nuestro entendimiento sobre lo que es una cultura digital y la necesidad que tenemos de ella, no solo los educadores, sino todos en general, porque la tecnología no solamente ha impactado en las aulas, sino en nuestra vida diaria. Le agradecemos sobre todo esta amplia, clara, didáctica, gráfica, excelente muestra de cómo las tendencias, las perspectivas, los desafíos de las tecnologías han impactado en nuestra región, y esta mirada de helicóptero, como la ha calificado ella, hacia la macro, la meso y la micropolítica. Quiero destacar algunas ideas solamente para pasar inmediatamente a las preguntas, que ya veo que hay muchas. Muchas, sí. Estos múltiples valores que ha despertado en la sociedad el uso de la tecnología, ¿no? De ellos quiero resaltar esta mirada ética que ha subrayado la profesora Lugo, ¿no? Esta mirada que se dirige a cómo las tecnologías pueden reducir las diferencias, ¿no? No solamente las diferencias de género, sino las diferencias en todo orden de cosas. Cómo hay que contemplar también este desigual acceso que hay a las tecnologías, y cómo también ella enfatiza en que debemos pasar de ser usuarios o usuarios críticos a ser creadores de tecnologías para la solución de problemas.
Bien, no me voy a demorar más y voy a pasar de frente a las preguntas porque estamos con el tiempo totalmente vencido esta mañana. A ver, una pregunta dice, ¿qué riesgos aprecia para la democracia en una opinión pública liviana que se debate entre fake news y desconfianza de la clase política? Bueno, es un tema sumamente actual, ¿no? El que plantea, no es una pregunta, yo creo que el que la hizo está conversando conmigo en ese punto. Yo no sé si hablaría de riesgo, les recomiendo el libro de Barico, yo creo que es prudencia lo que tenemos que tener, comprensión y la responsabilidad de poder enseñarle a nuestros estudiantes esto que estábamos conversando. Yo creo que el tema de las fake news es una cuestión crítica, puede dar vuelta a una elección, lo hemos visto, cómo juegan las empresas de tecnología en esto, lo hemos visto, es decir, esto no es una fantasía, o sea, creo que hoy forma parte, vuelvo a esto, de lo que tenemos que poder comprender y ayudar a nuestros estudiantes sin una visión demoníaca de las tecnologías, pero digamos tampoco con una mirada ingenua. Esa sería mi visión frente a todo esto. Yo creo que tenemos hoy un papel central y es recuperar también, cuando hablaba de que tengo, a pesar de lo que digo, una visión esperanzadora, es porque creo que para nosotros como educadores y como institución educativa tenemos digamos, una posibilidad de recuperar un lugar clave y fundamentalmente desde el punto de vista de las competencias digitales, de la ética y de la democracia. Entonces me parece que desde ese lugar hoy tenemos mucho para hacer y yo me alegro que tengamos mucho para hacer porque no me parece una cuestión menor. Gracias, María Teresa. Las voy a guardar las preguntas, si les parece bien. Sí, creo que no vamos a tener tiempo de responder todas, estoy tratando de unir algunas. Discúlpame, ¿puedo seguir? Porque ya lo estuve tratando de hacer, puedo seguir la conversación por Twitter con muchos de ustedes que ya están mandando, así que las guardo y por ahí después, antes de subir al avión, por ahí las voy a seguir en esta conversación ampliada. Muy bien, entonces una última pregunta. A nivel curricular, en primera infancia en América Latina, ¿cuál es la experiencia en formación e inclusión de contenidos en cuanto al pensamiento computacional? En cuanto a pensamiento computacional. Bueno, esto es un debate. Hay mucho debate en relación a cuándo incluir el pensamiento computacional, en qué inicio del ciclo. Hay algunas iniciativas, digamos, de inclusión a nivel de educación inicial, pero hay también, quiero decir, hay polémica en relación con esto, ¿no? En Argentina ahora ha anunciado la inclusión de pensamiento de robótica y programación en nivel inicial, pero no se ha todavía implementado. Yo creo que podemos hablar a nivel inicial de una sensibilización de algunas cuestiones primeras para ir trabajando algunos aspectos, pero vuelvo a decir, el tema de pensamiento computacional y ciencias de la computación es un debate, que hay que poder generar un debate informado y fundamentado. Uruguay, ¿hay alguien de Uruguay en este momento aquí? ¿Dónde está Alesia? Hola. Bueno, vos tenés más para contar en relación a lo que está haciendo Uruguay. No sé si querés mínimamente comentarlo, porque me parece que sos la persona indicada. Muy bien. Muchísimas gracias a la profesora María Teresa Lugo y a todos los presentes por su asistencia. Muchas gracias.